porque veía que estaba haciendo injusticia, pero lo llevaron al horno de fuego, estos personajes no negaron a Dios. ¿Sabe? Esto es un ejemplo para nosotros. Cuando usted se sienta presionado, no niegue a Dios. Y negar a Dios muchas veces es compartir con el mundo, hacer de la manera del mundo, solucionar sus problemas a la manera del mundo. Pero sabe, si usted confía en el Señor, si cree en Dios, si cree en su palabra, Él estará con usted y usted será ileso. Ni siquiera su cabello se va a quemar. Ninguna herida habrá sobre su vida. ¿Sabe? Esto tiene un profundo significado. Entonces, mis amados, vemos que Dios permitió estos problemas para que sucedan y como resultado cada una de estas circunstancias permitió a cada uno que tuviera una experiencia con Dios, que se pudiera acercar más a Dios. Segundo, primero, entonces, Dios tiene un propósito en cada problema. Dios tiene un propósito en cada problema. Dios tiene un propósito en cada problema. Yo quiero que ese rema, entonces usted sepa que es una realidad en su vida. Segundo, los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él. Es tan difícil confiar en Dios, depender de Él. Nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos si no pasamos por una tremenda prueba. ¿Sabe? Muchas veces tenemos experiencias con Dios cuando nos encontramos en esta situación. Vemos en la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 9, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que en nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, para la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cada prueba que usted pasa, cada lucha que usted pasa, cada resultado de salir de ello, te aproxima más a Dios. Yo he pasado por diversas pruebas y he tenido el privilegio de, en una de las oportunidades, Dios me habló. Yo estaba desfocado de esta palabra y Dios me habló a través de su voz audible en mi oído, en mi corazón interior. Y me dijo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 9. Recuerdo que cuando escuché quedé pasmado. Le dije: Beatriz, el Señor me ha dado una palabra que no sé de qué se trata. Yo estaba llorando porque había tenido una noticia muy mala en ese momento. Pero yo le dije: Señor, tú quieres enseñarme a sentir que tú estás conmigo, que me consuelas, pero no hay consuelo para mi alma. Y Él me dijo: yo lo voy a hacer. El diagnóstico está cambiado. Y yo fui donde un amigo, Ronnie Pedro Colanzi, que era laboratorista del laboratorio, y le digo: hermano, quiero que repitas el examen. Se trataba de una hepatitis B necrosante y era un caso grave. Las transaminases pasaron de 1000. Para quien tiene nociones médicas, tal vez la doctora ya sabe lo que significa eso. Colanzi, Ronnie Pedro, me dijo: lamentablemente, colega, mi hermano, tu hija está con una hepatitis fulminante y puede llegar a morir.
Había muerto el hijo de un jugador de la selección y estaba en todos los periódicos en ese tiempo, con el mismo cuadro. Y yo le dije, Ronnie, este no es un asunto de medicina, es un asunto entre yo y el Señor. Quiero confirmar que Dios me habló. Y entonces me dijo, lo voy a hacer, hermano, pero lo hemos hecho con estos laboratorios y todo. Lo hizo el examen y al poco tiempo tengo resultado cambiado. Era otra hepatitis y los valores eran bajos. Mi hija no llegó ni a internarse y ni hizo ni dieta, porque a partir de ese momento fue tocada por el Espíritu Santo y tuvo una reversión del cuadro inmediato. Dios tiene poder. Dios tiene poder y no nos abandona. Dios quiere que usted confíe, 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 confíe. Aun cuando Él no responde a alguna petición, Él tiene propósitos para ello. ¿Sabe, mis amados? Dios no se ha olvidado de usted. No se durmió, no se descuidó. Todo lo que le sucede se escribió en el calendario de Dios porque Él es omnipresente. Pero no es porque ya su destino esté trazado. Porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que son negativas, que no son las que Dios quiere para nosotros, pero Él, con su gloria trascendente, tiene el poder de transformar todo aquello que nos fue mal, transformarlo para bien, como dice Romanos 8, 28, 29. Entonces esto no significa que todo lo que nos sucede es como Dios quiere. Hay cosas que suceden en nuestra vida que Dios no quiere, pero hemos violado principios, hemos hecho nuestra vida conforme nuestra vida y no hemos tomado en cuenta a Dios. Pero mismo así, ¿sabe? Él tiene un final feliz para su vida. El cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. ¿Sabe, mis amados? Entonces dice Romanos 8, 28, 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos, es una certeza basada en que Dios tiene el control completo de nuestro universo y nos ama. ¿Sabe? He aprendido que Dios nos ama de tal manera que no nos abandona. La lluvia cae sobre justos e injustos. Que todas las cosas, el divorcio, la muerte de un ser querido, pérdidas financieras, suceden para producir algo bueno. Del peor mal podemos sacar lecciones valiosas para nuestra vida. De la experiencia negativa que usted ha tenido en su vida, usted tiene un propósito constructivo en su vida para perfeccionar su carácter. Esto es, le va a ayudar a bien. No quiere decir que todo es bueno y nada de lo que nos pasa es malo, pero Dios se especializa en hacer algo bueno de lo malo. Eso se llama la gloria trascendental de Dios. Gloria trascendente. Esto es para que los que aman a Dios, a los que han sido llamados, es para los hijos de Dios de acuerdo con su proyecto. ¿Y cuál es el propósito? Formar a Jesús en nosotros. Si usted quiere crecer, si usted quiere ser como Dios es en su vida, si usted quiere la transformación del Espíritu, usted está en el plano de Dios. Usted hace parte de aquellos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe? Entonces Dios tiene un propósito en cada problema. Los problemas nos obligan a mirar a Dios y los problemas son una oportunidad para Dios, para forjar nuestro carácter. Todos los problemas son una oportunidad para forjar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque la tribulación, ¿sabe?, produce paciencia y la prueba produce esperanza, es lo que dice Romanos 5, 3, versículo 4. Lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que pasa dentro de tu vida. Entonces, así como el oro es purificado con fuego, así también el fuego de las pruebas, de las dificultades, purifican nuestro carácter y purifican nuestra fe. Entonces,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es bajo presión que su vida de fe queda al descubierto. Las circunstancias son aquellas que van a determinar su actitud, cómo usted va a responder ante las pruebas. Entonces, ¿sabe, mis amados? La prueba de nuestra fe produce paciencia. Muchos decimos: dame paciencia, Señor, no tengo paciencia. Hoy recibí hace algunos minutos una persona que decía que necesitaba oración para paciencia. Pero yo entiendo que Dios le está dando la prueba, la dificultad, es para criar en la persona paciencia. Entonces muchas veces no lo entendemos, pero es eso lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? La Biblia dice que el propio Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Eso está en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9 de la palabra de Dios. ¿Sabe? Todos nos gusta hacer lo que nos gusta. Pero si hay alguna cosa que no nos gusta y nosotros obedecemos, en eso hay obediencia y somos perfeccionados en nuestro carácter. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, se lo voy a leer porque este es un asunto muy serio. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados hermanos, tal vez usted ha venido en esta noche pensando que iba a recibir un mensaje más. Pero no es solamente un mensaje más que Dios quiere dar esta noche. Si está viviendo tiempos difíciles, recuerden que el plan de Dios es bueno. Sus pensamientos de Él, según la palabra de Dios, no son nuestros pensamientos. Sus caminos de Él no son nuestros caminos. Él sabe nuestra vida, nuestra necesidad y conoce nuestras deficiencias. Y muchas veces, según lo que está escrito, Él está haciendo lo mejor para usted, aunque tenga la característica de una disciplina, de un mal momento que usted está viviendo. Eso es lo que dice Jeremías 29:11 y Hebreos 10:12. Así como Jesús en la cruz se concentró en el plan de su Padre y no en su dolor, concéntrese en el plan de Dios para su vida y no en la circunstancia. Entonces, ¿sabe? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No fue fácil para Jesucristo obedecer este momento. Y ni siquiera quiero explicarle a usted que fue por el dolor de morir en una cruz, por el dolor físico. Es que Él, el que nunca pecó, se hizo pecado. El que nunca practicó el pecado, llevó sobre sí todas nuestras iniquidades para poder clavarla en la cruz. Y eso no es fácil. No es fácil para quien nunca pecó. Sería fácil para mí llevar los pecados de un grupo de personas, pero una persona que no conoce el pecado, hacerse pecado por amor no es fácil. Y para Jesucristo fue duro ese momento. Fue duro porque el Padre lo miró a Él y no lo vio a Él, nos vio a todos nosotros pecadores. Y en ese momento dijo: Elí, Elí, lama sabactami, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Entonces, no mire la circunstancia, mire a Cristo. Porque si nosotros miramos a Jesucristo y no miramos la circunstancia, vamos a poder
caminar en lo sobrenatural. Lo natural es obedecerle a Dios, pero lo sobrenatural es el poder andar sobre las aguas. Así andó Pedro mirando a Jesús. Cuando Pedro desvió su mirada de Jesús y se volvió para las olas, para las tempestades, para los vientos, él se hundió. Pero vemos el amor de Jesucristo, que mismo así le tendió la mano y lo afirmó. Eso está en Mateo 14, 28, 32. ¿Sabe, mis amados? Por último, el dolor es temporal. No dura mucho tiempo. El dolor de muela, si usted no lo trata, es complicadísimo. Pero existen dolores del alma que usted tiene que tratarlo. Pero es temporal, todo es temporal. Solo la vida eterna es eterna. Lo que hacemos para Dios es eterno. Entonces Moisés soportó una vida de dificultades, porque tenía su mirada en la recompensa. Él estaba mirando en la vida eterna. Sabía que Dios no lo iba a abandonar, pero no tuvo miedo de las dificultades. ¿Sabe? Necesitamos entender que necesitamos poner la mirada en Jesús y entender que ningún sufrimiento es demasiado ni tampoco eterno. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17, para terminar, dice la palabra del Señor así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, mis amados, ninguna dificultad se compara a la gloria con Él. Existe una vida eterna. No busque solo el bienestar aquí en la tierra, busque estar calificado para estar en la presencia del Señor. Y esto no es el entendimiento que usted necesita de obras para ser salvo. Es que la salvación produce un cambio de actitud en su vida. Las obras comprueban que nosotros hemos sido alcanzados por Dios. ¿Sabe? El que ama a Dios cumple los mandamientos. Entonces, en la vida del creyente, el cumplir los mandamientos es resultado de amar a Dios. No es porque usted cumple los mandamientos va a amar a Dios. Ese es un entendimiento equivocado. El amor de Dios nos conduce a ser fieles a Él, a cambiar de actitud en nuestra vida, a mirar las cosas de arriba. ¿Sabe? Cuando existen cosas que usted no puede soportar, la solución solo queda en mirar donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ustedes todos saben que yo tuve un momento que fue difícil para mí mirar aquí a la tierra. Y para poder pasar ese momento tuve que aprender a mirar al cielo. Fue cuando yo perdí a mi propia hija, 18 años, ¿sí? 20 años. Fue para mí la muerte. Yo miraba la tierra y veía la ausencia de una hija que sufrió 9 meses, pero miraba al cielo y la veía a mi hija con el Señor. Yo miraba la tierra y miraba la ausencia de una hija que nunca más la iba a ver, pero miraba al cielo y la promesa del Señor que la voy a ver eternamente cuando yo esté en la presencia del Señor. Las cosas cambian. ¿Dónde está su mirada? ¿Qué es lo que usted está pensando de la vida? ¿Cuál es el evangelio que usted está viviendo? Dios quiere formar a Jesús en usted. La herramienta más poderosa que tiene el Espíritu Santo es la palabra. Pero también las circunstancias, son las personas. Pero quiero decir que dentro de esas circunstancias, el sufrimiento es bienvenido. Por eso el apóstol Pablo decía: regocíjense, den gracias cuando se encuentren en pruebas, en tribulaciones. Y sabe, ese consejo lo dio Pablo cuando estaba en la cárcel. Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Cuáles son sus palabras de gratitud? ¿Son usadas para Dios y sus propósitos?
Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, dice Filipenses 4, versículo 4. ¿Será que un hombre que está en prisión, un hombre que está sufriendo, puede decir, me regocijo en el Señor porque confío en Él siempre? Y sabe, y no es porque yo quiera decir que usted debe ser masoquista. Yo le quiero probar hoy en esta noche que Dios es un Dios de milagros y de misericordia. Yo recibí del Señor que hoy iba a abrir el cielo para mostrar que Él es poderoso y va a sanar asuntos, problemas de personas que están viviendo con mucha dificultad hace algún tiempo. Solo pide que confíe. Confíe. Si usted confía que el Señor va a hacer un milagro, quiero que pase aquí delante. Voy a orar para terminar el culto. Es mi deseo que a partir de hoy tú tengas al Señor Jesucristo como tu Señor. Algunos consejos quiero darte. Lee la Biblia. Te invito a que hagas parte de una familia cristiana, a una iglesia. Yo te quiero invitar a que tú le abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero ser dirigido y conducido por ti, quiero ser tu discípulo, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo mi ser. Y a partir de hoy recibirás la ayuda de Dios en tu vida. Quiero que tú abras tu corazón verdaderamente, y eso significa entregar tu vida a Él, y Él va a conducirte por todo el camino que debes andar. Que el Señor te bendiga. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos, y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. Transformar la vida de las personas, formarlas y darles